buenas noches, amigos de Efecto Mundial. Esta noche tendremos un programa especial sobre Brasil, un país que genera un enorme interés en México, es un enigma al mismo tiempo, es uno de los grandes países emergentes del planeta y ciertamente como compañero de región, pues con una vinculación muy estrecha y esperamos que cada vez más estrecha con México. Y qué mejor que tener a Cecilia Soto, quien fue embajadora de México durante 6 años. La mejor embajadora. La mejor embajadora. Porque no ha habido otra. No ha habido otra mujer. Bueno, es una buena entrada. Ahora con Dilma Rousseff a lo mejor tendrías un poco más de comunicación, incluso por razones de género. Claro. Pero muy bienvenida, Cecilia. Creo que va a ser bien interesante la conversación contigo. Has seguido muy de cerca todo el proceso brasileño desde que saliste de nuestra embajada en Brasilia. Y bueno, pues haremos un pequeño corte ahora, pero regresando entraremos en los diferentes temas que interesan, creo, a los mexicanos sobre Brasil. Así es que regresamos en un minuto después de nuestra barra de noticias de la semana. El canciller de Brasil, Antonio Patriota, realizó una visita a Bulgaria, tierra de la familia de la presidenta Dilma Rousseff. El viaje fue para preparar la visita de la mandataria en octubre, informaron la Cancillería y la presidencia brasileñas. El canciller brasileño se reunió con el ministro de Exteriores búlgaro, con quien dialogó sobre la relación bilateral y la política internacional. Brasil y México han sido caracterizados de muchas maneras. A mí en mi periodo diplomático siempre me gustó hablar con ellos y sobre todo en Naciones Unidas, como las dos grandes ruedas de una carreta latinoamericana, pero que parecía que una siempre estaba atorada o iba en dirección contraria. No hemos logrado entre brasileños y mexicanos poner, digamos, esas dos ruedas en una dirección común. Los acuerdos han sido complejos siempre. No sé si en este primer segmento nos podrías dar una especie de gran visión, digamos, de lo que significan estos dos países o lo que significa Brasil en el contexto mundial y latinoamericano en particular, para arrancar de una base, digamos, de entendimiento. Bueno, ya el ejemplo de la carreta ya quedó superado. Esperemos que ahora seamos el tren rápido. Y tiene más ruedas, tiene un problema. Tiene más ruedas, pero lo importante es que ahora las dos economías están bien encarriladas. Ahora las dos economías van avanzando, ahora con más velocidad la brasileña. Ha tenido la buena suerte que ha coincidido con el boom de la economía china y la economía de la India, pero las dos economías, digamos, han resuelto problemas que las décadas pasadas nos atribulaban, el problema de la deuda y el problema de desorden macroeconómico, etcétera. Y son, como tú dices, las dos grandes economías. Entre las dos son poco más del 60% del PIB de toda América Latina. De toda América Latina, también de su población. Somos poco más de 300 millones entre los dos países. Y hay una percepción errónea de que hay un problema de competencia. No hay un problema de competencia, hay un problema de desconocimiento y de que vivimos al mundo de manera muy diferente en los dos países. Brasil lo vive con gran libertad porque en el cono sur no hay potencias que les rivalicen y no es sino hasta muy recientemente que su efecto, su hacer en el nivel internacional tiene un efecto inmediato. Es decir, es a raíz de las crisis internacionales y la globalización financiera que lo que hace Brasil ya tiene efectos, pero no pasa nada. Es decir, se reúne con el presidente de Irán y lo acompaña en algún discurso radical y no pasa nada. En México, en el hemisferio norte, hay una sobrepoblación de potencias. Estamos junto a la todavía mayor potencia de Occidente y nuestro quehacer político y diplomático está acostumbrado a tomar en cuenta eso y a tomar en cuenta el equilibrio, es decir, qué hacemos para disminuir la presión del vecino del norte o la percepción de la presión. ¿Es una rivalidad ficticia? No es una rivalidad, es un desconocimiento, okay. Es decir, ellos... ¿Pero pasa igual en Brasil? No, claro, ellos interpretan lo que sucede en México de una manera
Por ejemplo, el Tratado de Libre Comercio de las Américas, el TELECAN, ellos lo interpretan... ¿El de América del Norte te refieres o el de El de las América Américas? del Norte, perdón, el de América del Norte. Ellos lo interpretan, digamos, alguna de su élite, pues como una especie de incorporación de México a Estados Unidos, ¿no? ¿Y eso lo ven mal ellos? Eso lo ven mal, claro. Digo, yo podría decir, me sobran a lo mejor los dedos de la mano para decir, hay un grupo, 5 brasileños que dicen, es que me queda claro que eso les da a ustedes más libertad, tienen ahora una relación con reglas que antes no existía, etcétera. La relación sí existía, pero las reglas no, ¿no? Entonces, y nosotros igual interpretamos una serie de cuestiones que hacen los brasileños desde nuestra experiencia hipercuidadosa en este hemisferio. Y además, cuando digo nosotros, me refiero exclusivamente a las élites. El pueblo brasileño y el pueblo mexicano se quieren muchísimo, Sí. que es la ventaja de no ser vecinos. La ventaja de no ser vecinos. Se quieren mucho, hay una gran simpatía, especialmente... Sí, una simpatía natural de pueblo a pueblo muy clara. natural y reforzada a raíz del campeonato del 70, ¿no? Sí. de fútbol. Pero, por ejemplo, el Economist de esta semana última dice que en los artículos que saca sobre México, que hacen varios comparativos entre México y Brasil, dice que en México tenemos una visión propia de que andamos muy mal y vemos a los brasileños como si fueran muy bien, y ahí hace una serie de comparaciones, dice, no es tan cierto, México realmente tiene una serie de ventajas sobre Brasil en esto, y plantea varias cosas, distribución del ingreso, incluyendo ingreso per cápita, por ejemplo, que en México tiene una mejor grados de estructura, educación. niveles de educación, etcétera, etcétera, ¿no? Pero hay una parte como de seguridad en sí mismos que tienen los brasileños que sí es bien envidiable. Es muy nuevo. Eso es muy nuevo. Es totalmente nuevo. Es decir, el chiste favorito de Brasil cuando yo llegué era, tú sabes, aquella idea de que Dios es brasileño, ¿no? Sí, porque les dio agua y les dio territorio, les dio selva y biodiversidad. Y ahora petróleo. Pero les dio a los brasileños, ¿no? Y ahí se amoló todo. Sí, muy parecido a lo que en México muy se parecido. dice. Entonces, digamos, una anécdota Las mentalidades son similares en eso. Sí, y lo que había pasado, pues este asunto de que teniendo todo lo que tiene Brasil, nunca lograba ser el país del futuro. Sí, decían que el futuro siempre venía después. Siempre venía después. Entonces, siempre había, digo, yo estuve en una dictadura de 20 y tantos años, un problema de corrupción endémico muy fuerte, que nosotros también tenemos, en fin, un problema de pobreza también muy, muy grande. Y había una idea de que una idea muy negativa sobre Brasil, los propios brasileños. De hecho, una anécdota que me gusta contar fue que el 11 de septiembre de hace 10 años estaba yo en una reunión de la Confederación Nacional de Industrias y entonces, antes de que se supiera el atentado, un académico que a lo mejor conociste, Gilberto Dupas, que falleció desafortunadamente hace 2 años, dio la noticia terrible que hizo que todos gritaran, pero un grito feroz. ¿Y cuál fue la noticia? Que el PIB mexicano había superado al PIB brasileño. Digo, eso sí era el colmo de los colmos, y eran las peores noticias después Sí, este es un tema casi de psicólogo, como decía el propio Economist. Sí. Decía que, sobre todo lo decía sobre los mexicanos, que la relación tenía que pasar primero por el taburete de un psiquiatra antes de entrar en la parte política. Pero para analizar esto vamos a continuar después de un minuto. Con sus más de 8,5 millones de kilómetros cuadrados, Brasil es el 5º país más grande del mundo y en él habitan casi 200 millones de personas. Es el único país de América del Sur de habla portuguesa y tiene fronteras con la mayoría de las naciones sudamericanas como son Uruguay, Argentina, Paraguay, Bolivia, Perú, Colombia, Venezuela, Guyana, Surinam y la Guyana Francesa.